Hola a todos, bienvenidos al el segundo día de la conferencia virtual de SASA 2024. La conferencia habla sobre la representación del pasado, tanto en la época moderna y antigua, y me gustaría pasarle la palabra. Tenemos nosotros a nuestra moderadora del día de hoy. Muchas gracias, David. Me gustaría darle la bienvenida a todos a esta cuarta estación, que es arte y estética. Desde la India hasta Irán, Toronto, nuestros presentadores nos van a dar mucha más luz al respecto de estos ciclos que siempre están en evolución sobre la estética, el arte y la cultura del tanto pasadas como futuras. Van a hablar sobre las identidades que tienen que ver con la creación y representación de la escultura, la arquitectura y cómo siempre se conjuntan. Nuestro primer presentador del día de hoy es, tenemos a Batika Kushwaha. Ella es académica investigadora de la Universidad de Lucknow en Pradesh, India. Tiene una maestría en cultura e historia antigua de la India, así como arqueología de la Universidad de Lucknow. Ahora también ha sido autor de distintos documentos relativos al sistema Ashrama en la India antigua. Ella, sobre todo, se encarga de la investigación de la sociedad, sus cambios, así como los temas tales como la analización y el análisis de los distintos artefactos Brahmi para poder reconstruir la cultura pasada de la India y para hacer un mapeo. Además de este tipo de vertical, también trabaja con organizaciones no gubernamentales, tales como fundaciones, que se encargan de la distribución, planta y demás. Ella también actualmente se encuentra muy involucrada en trabajos de conservación, así como en proyectos comunitarios para generar mayor conciencia al respecto de la cultura de la India. También trabaja sobre distintos lugares y monumentos históricos en la India para profundizar su conocimiento y el de las civilizaciones de la India. Ella se encuentra motivada por una búsqueda de conocimiento para seguir conservando la cultura de la India, así como su herencia. Está dedicada a contribuir de manera investigativa al mundo académico, así que siempre se encuentra explicando la historia antigua de la India. El día de hoy nos va a presentar un tema que es develando lo que se encuentra cubierto, rastremos la posición histórica de las personas transgénero en la India antigua. Es momento de que por favor se pueda activar su cámara para que la podamos ver. Muchas gracias. Ahora puedes compartir tu presentación si nos haces favor. ¿Ahí alcanzan a ver? Sí, correcto. Bueno, entonces puedo comenzar. Sí, por favor, hola a todos. Me llamo Bartica. Vamos a hablar sobre la posición de las personas transgénero en los estudios que se llevan a cabo. Hacemos aquí la representación del pasado para poder nosotros conocer la diversidad de género en la historia antigua de la India. La representación y reconocimiento de las personas transgénero ha evolucionado de manera considerable en los distintos siglos hasta el día de hoy. Mi objetivo es llevarlos a través de una travesía que nos va a llevar a la India antigua para descubrir la historia rica de las personas transgénero. Vamos a analizar la aceptación de las funciones culturales, sus matices y ver lo que hacen las personas transgénero en el periodo védico
que es 1500 a 1280, 1500 antes de Cristo, 1280 a la época actual. Vamos a hacer una modificación de las instrucciones históricas, los artistas, la forma en la cual se demostraba en la sociedad antigua de la India, analiza las formas y de la ideología, la aceptación o la marginalización de esta comunidad. Vamos a destacar la resiliencia, la historia de las personas transgénero en la época antigua. Es la muestra de la fluidez y diversidad de los roles de género. Se encuentra en el marco de trabajo de la sociedad. Esta investigación va a darnos un mayor entendimiento de la historia transgénero en la India para que nos dé más ideas al respecto de la aceptación de tolerancia que caracterizaban a la sociedad antigua. Va a desafiar las percepciones contemporáneas de los roles de género y va a destacar el reconocimiento de las identidades diversas de género. En el pasado, la función histórica y la posición de la sociedad en la civilización antigua normalmente lleva a narrativas más comunes. Nosotros vamos también a ver el testamento de la historia, que también es tanto fascinante para poder entender lo que se está comunicando. También aquí vamos a ver el espacio. Aquí vamos a pedir que tenemos distintas entidades. También aquí y para otros temas también. Vamos a hablar de mitología de la India, el concepto de los 38 y no ha sido una parte integrada de la cultura antigua. Aquí se reconocieron tres géneros. En la India moderna se incluyó al cuerpo masculino y femenino. Con frecuencia se reconoce. En la astrología también se mostraba. También los radares describen a las personas que pertenecen a una de las tres categorías separadas. Aquí también se definen en el Kama Sutra como tres géneros, dependiendo de la naturaleza que tengan, de acuerdo a la ley que se tiene en los orígenes biológicos. También se reconocen también aquí los datos de los datos que tenemos de los hombres y las mujeres. Y también aquí nosotros podemos ver, también aquí podemos ver que de acuerdo a los conceptos, aquí lo que podemos tratar de ver es que los estados de Mahava trabajaban en sánscrito para definir a los tres géneros. A final de cuentas, también para ver el género adicional de lo que se está esperando, tanto para ver lo masculino como lo femenino. Tenemos aquí la astrología. Tenemos aquí en la astrología 9 planetas, cada uno está designado a los tres géneros y se asocian. Tanto Mercurio, Saturno y cada vez tenemos diferencias para tratar de encontrar apoyo tanto en la música como en el baile. También tenemos géneros más femeninos, otros más masculinos y tenemos otros que son neutros. Sabemos que el género es una ideología de acuerdo a Butler. ¿Por qué? Porque el sexo tiene un constructo cultural que lo define como género y se concluye que los sexos son los mismos. Los transgéneros tienen un género y una identidad que no cumple con estos factores.
Y la escuela antigua de los estudios más modernos habla de los géneros, la fluidez de género. Es un concepto que no ve al género como en una forma fija, sino que puede cambiar con el paso del tiempo en algunos momentos. Y puede ser que una persona no se considere ni como hombre ni como mujer, ni que tampoco se ajuste a un género. También contamos nosotros con algunas personas que pueden ser ya sea hermafroditas, hombres castrados, y todos mencionan que no son de un género ni de otro. ¿Qué es lo que la épica de la India nos mostraba en este sentido? Vamos a ver que la mitología y las distintas situaciones religiosas nos llevaban también a conocer esta fluidez de género. Se habla también del Ejiriyá, donde se hablaba de una síntesis de una confusión de género. También hay un episodio donde se narraba el estilo de vida de una persona con su esposa. Siguió las orillas del río y después devoró a otra persona, de acuerdo a la fábula. Y después a las personas les empezaba a decir que sentía que era hombre y mujer después de este suceso. También se empieza todo a reunir de cierta forma. También aquí podemos ver que se está tratando de identificar qué tipo de devoción se tenía en ese tipo de historias, donde muchas personas se encontraban dotadas de una bendición. Y bueno, en esta historia nos va a llevar la historia de encarnación de Shiva. Tenemos la encarnación de Shiva, que se da de una forma creativa. En esa época, Shiva se le pidió que viviera en el mundo, tardó mucho tiempo en hacerlo, así que se le dio el poder de la creación a otro creador, a Brahma, quien entendió lo que tenía que hacer, así que sabía que el mundo ya estaba hecho, Brahma ya lo había construido, por lo cual Shiva se puso tan molesto que fue con su padre, se quejó y le dijo que no tenía sentido estar en la tierra. Se habló de la tierra, del palacio de Shiva, el cual siempre había sido el símbolo de la fertilidad universal. Se dieron imágenes culturales para entender la bendición de los demás. Después vamos a hablar de la historia de Ravana. Vamos a ver que se trata de un artículo donde se hablaba del hijo de una de las esposas de uno de los personajes importantes. Hubo un sacrificio humano que fue necesario. Krishna también estuvo involucrado en la historia, generó ciertos artificios que le daba estos tres géneros. Se seguían los deseos de Aravash para poder ayudar a Nari antes de su muerte. Tenemos a varias mujeres que se encuentran cerca de Krishna en su forma. Se habla de la asociación del linaje de Krishna con su forma femenina y los transgéneros. Se dice que así surgió. También tenemos otros transgéneros que existen tanto en los cultos de Tamil, en algunas áreas del sur de India. ¿Por qué? Porque ellos adoran a Ravanin. Entonces se lleva a esta situación a un festival, el festival que conmemora tanto la muerte como los sacrificios que se hacen para llegar al matrimonio, sin importar el género. Hemos escuchado análisis integrales sobre esta mitología, donde se enfatizan los roles de género en las narrativas antiguas. Y Shikandi define a los géneros, a los distintos roles, la aceptación y la integración de la diversidad de género. También se destaca la complejidad de las metas de género. E inclusive también hay temas que se volvieron mucho más populares
en las historias épicas de la India, donde se hablaba de quienes estaban más involucrados con Vijanala, que participaban en distintos tipos de celebración. Cuando hablamos nosotros de ciertas palabras en la India, hay unas que significan la mitad Dios, mitad hombre o mitad mujer. Con Shiva, nosotros sabemos que en el hinduismo se representa tanto energías masculinas como femeninas al mismo tiempo, y se explica que en el Purushan también hay entidades. Podemos ver que hay creación. Después se llega al equilibrio, donde podemos nosotros ver que hay una disrupción cuando empieza la creación. A veces sabemos que no existen la perfección. La perfección no existe de manera separada, existe de manera conjunta, en armonía, cuando se encuentran los dos géneros reunidos. Vamos a hablar ahora sobre el tercer género en los textos normativos y que considero que son importantes para la narrativa. Aquí vamos a hablar de los Manusmriti, que también se le conoce como la ley de la India, y es una de las más populares que tenemos. Tenemos más dimensiones y que dividen a su propio cuerpo, donde se divide entre mitad hombre, mitad mujer. Lo crea también Lord Brahma y también se separa en dos partes independientes. Aquí se trata también de ver los detalles de estas implicaciones que se tienen con los distintos géneros. Se habla tanto de la cantidad de géneros de hombre y de mujer a través de un equilibrio para llegar a una igualdad. Se habla de distintas entidades que llevan a distintos resultados. Hay quienes son hombres y mujeres a la vez. También puede ser que un niño que nació varón pueda renacer. También vale la pena mencionar que también en Keva se menciona que hay situaciones en las que se puede, ante la sociedad, tener un tipo de género en particular, algún tipo de resultado o recompensa se puede dar a partir de esa transformación, inclusive dinero. Aquí sabemos que esta característica única se trata como si fuera en ocasiones una conducta prohibida, pero depende de la situación. También tenemos distintos procedimientos que requieren documentación ante el sistema de justicia, ante el sistema penal. ¿Por qué? Porque hay ciertos roles que no se pueden traslapar. Cuando hablamos nosotros de este Narada Smriti, como les dije, es una práctica. Ahora, también se basa en el capítulo 3 del Kama Sutra, en algunos movimientos de yoga también. Y también sabemos que se permite este tipo de transformación para fines de matrimonio. Se habla también de la masculinidad, se habla de estos hombres y se deben tratar también como importantes. También tenemos nosotros distintas nociones y todo esto está en función de la fertilidad de las personas. No necesariamente se habla de ese tipo de aspectos físicos, sino que se da más peso a aquellas almas independientemente de su género. Vamos a hablar también de los distintos tipos de reproducción, tanto en el ámbito espacial, considerando la masculinidad. Ahora también es importante que hablemos también nosotros sobre Shasta, donde en Arta Shastra también nosotros tenemos
nosotros una estrategia donde tenemos varios versos que se refieren al tercer género. En cada unidad se puede demostrar. Aquí también lo que podemos ver es que se da un tercio de importancia de esta ocupación, dependiente del género. Únicamente se tiene también el género. Cuando se habla de tercer género y escuchamos la lección 9 del capítulo 2, tal vez eso puede indicar la orientación o la conducta sexual de las personas. Se hace una traducción del texto. También aquí nosotros cuando hablamos de castración podemos ver lo que se está tratando. También tenemos todo tipo de personal. Se habla de una tercera naturaleza. Se habla tanto de alguien que tiene una forma de villano, alguien que tiene una forma de humano. El que se encuentra como villano imita a una mujer, pues, o al menos se habla de vestimentas de mujer. Se habla también de la tradición de la India, donde nosotros podemos ver que inclusive se permite la expresión tanto de prácticas homosexuales o gay. Llegamos a nosotros a la representación del transgénero, tanto en el arte como en la literatura india. Se reconoce el tercer género también en la historia de la India, desde el siglo VIII. Por ejemplo, también tenemos nosotros todo tipo de distinciones también. También con frecuencia también se habla sobre el tercer género. Tenemos hombres y mujeres. Tenemos las primeras imágenes que se presentan. Tenemos áreas del primer siglo. Y también podemos hablar sobre lo que se desarrolla, donde se considera que la iconografía también está inspirada por muchas acciones que se llevan a cabo. También tenemos más iconos donde nos muestran las actividades principales. Aquí se habla sobre cómo es que una persona está sujetando un espejo para poder hablar sobre estos aspectos, hacer distinciones también entre este tipo de imitaciones de hombres y mujeres, este tipo de textos también aquí, se hablan de distintos géneros. Aquí cuando se habla de lo que se está mencionando, también nosotros podemos ver las esculturas, escrituras, también que son simplemente una escritura para hablar de las distintas identidades. Se habla de otras representaciones donde se refleja también la aceptación social o de la diversidad de género. Aquí, en esta diapositiva, mostramos algunas esculturas, algunas pinturas, donde se muestra una historia muy rica de estos caracteres o personajes transgénero o la presencia de este tercer género. Y aquí también se indica un reconocimiento social de las personas transgénero, quienes antes nada más se consideraba que eran participantes pasivos, pero realmente cada vez se ven más activos en cuanto a sus géneros, en cuanto a sus características. Y también se habla de una categoría de tercer género. En la India antigua también se habla sobre este tipo de aspectos que también son muy importantes para esta caracterización que se está llevando a cabo. En el panorama social de la India antigua se ve caracterizado por distintas dinastías, movimientos de los distintos ciudadanos o los distintos habitantes de las ciudades.
Las personas transgénero también demuestran una adaptabilidad en la sociedad. Y algo también muy interesante es la exploración que se hace de las personas intersex y su participación cultural en la sociedad de la India. Con frecuencia también nosotros podemos ver que se mantiene un estilo en la India, donde también se tiene un estilo mucho más activo que se celebra y se habla sobre ese tipo de tradiciones y esto efecto también de que se pueda tener una participación donde se pueda llevar a cabo una etapa donde desde bebés también se empieza a definir este tipo de género. También se habla de todas las culturas, de todo lo que se hace en la India. Por último, me gustaría concluir diciéndoles que las personas que tienen un tercer género están mejores posicionados en la India, sobre todo en la India precolonial. También en los estudios se empiezan a explorar las emociones, también aquí de la India que hablamos sobre, se habla de la evolución que tenemos aquí de la sociedad. Y también aquí vamos a hablar de las personas transgénero en la India antigua, donde mostraban una gran adaptabilidad y resiliencia también ante los cambios de la sociedad. También se ilustra la forma en la cual esta comunidad transgénero ha evolucionado, cómo ha evolucionado junto con las normas y cómo se demuestra su versatilidad. Los hallazgos de esta investigación tienen implicaciones significativas para conversaciones más contemporáneas o contemporáneas respecto a la identidad y aceptación de género. Aquí quiero destacar que tenemos una aceptación histórica y más contribuciones a las personas transgénero, sus estudios y este efecto de educar a la sociedad para que tengamos nosotros un acercamiento más inclusivo y más equitativo a la diversidad de género en la sociedad moderna. Tenemos que seguir explorando esta posición histórica de las personas transgénero en la India antigua donde se revela esta diversidad de género. Y básicamente esa es la representación del que ha tenido los transgénero en la cultura a partir de estos estudios. Se estudia la ética y los valores. No pueden reemplazar las enseñanzas que se tienen en el salón de clases. Aquí tenemos algunas referencias bibliográficas, mencioné algunas historias y algunas historias épicas de la India. Ojalá que esta presentación les haya dado cierto valor también para que podamos nosotros seguir con esta postura para las personas transgénero y para poder seguir continuando un poco más sobre la diversidad que tenemos, tanto en el pasado como en el presente, y conforme nosotros promovemos mayor inclusión. Muchas gracias por su atención.